A ver, como les decía, entonces vamos las limitaciones de la democracia. Bruce, punto de vista. Yo digo la absurda, dice. Diga, pero que no sea demasiado absurda la propuesta. Arauz de esa que dijo que iba a dar $1,000 a 1 millón de personas. ¿Ya? Es algo absurdo porque ni siquiera tenemos a veces para pagar bien los impuestos. Y va a dar $1,000. Sí, bueno, el candidato está bastante perdido en el espacio, pero Si hay ni que los darle la demás, posibilidad. ¿Qué más, Bruce? ¿Alguien más? ¿Otra propuesta que haya escuchado? la del panecillo. La del panecillo también le pareció absurda. Bueno, eso no era, esa era una propuesta del candidato con el alcalde. De ahí que quieran darle la vuelta, ya no sé qué tan viable sea. Pero bueno, gracias, Bruce. ¿Alguien más? ¿Alguna otra propuesta? ¿Escucharon? Verán que les mandé. Revise. Si no, ¿cómo podemos tener la posibilidad de elegir? Tenemos que revisar las propuestas. En las propuestas debe estar justamente la perspectiva para el diálogo. Yo, Profe, Licen, yo tengo... tengo. A ver, vamos, Fernando y de ahí Stalin, ¿hecho? Dale. Ya, por ejemplo, cuando estaban haciendo el debate en las primeras semanas de todo eso, el candidato Lucio, no me acuerdo cómo se era el apellido, pero había dicho que él había dicho que quería militarizar el país en ese aspecto, en las fronteras y todo eso. ¿Ya qué le parece absurdo del militarizar las fronteras? No sé, pero es que no me suena muy agradable porque iniciar con la militarización de fronteras puede después, por decir, según él lo ve seguro, y cambiar es la militarización después a las ciudades y todo eso. ¿Cuál es el objetivo de él con esto? ¿Qué cree? ¿Qué será el objetivo de militarizar? Miren que vamos a topar justamente este tema, corrupción y los elementos de la limitación de la democracia. Así que estamos dentro de la misma perspectiva. ¿Qué será el objetivo? ¿Cuál será su objetivo? Según él había dicho, el principal objetivo de militarizar las fronteras, todo eso, era evitar la migración ilegal y todo eso. Ya, pero si la normativa habla de que somos un Estado de derecho, no se olviden, Constitución 2008 es garante de derechos, la movilidad es un derecho. Puede militarizar lo que quiera, pero tiene que dejar paso, sobre todo a los refugiados. Entonces, ¿qué ganará mucho con eso? No sé, pero bueno, gracias por traer una propuesta. Stalin. Yo no digo que sea absurda, no, sino que no entiendo. Yo creo que desde impulsar el debate y la aprobación de la Ley General de Contratación Pública, y la otra que es presentar e impulsar la entrada en vigencia de la Ley Integral de Servicio Público. Eso. Ya, ahí están hablando de normativas principalmente, están hablando de cuestiones de normativa. La primera, sobre el servicio público, ¿qué se dijo? ¿Cuál era el objetivo de esta normativa o de este diálogo? ¿Qué más dijo el candidato? Es que no. ¿Qué candidato era? Javier Herbas. Ya, ¿cómo es la propuesta? La primera, solo la primera. Déjeme. Dice impulsar el debate y aprobación de la Ley General de Contratación Pública. Ya, entonces ahí habría que revisar la ley de contratación. Sí, La es que eso ley no de se puede. contratación pública directamente es la ley orgánica que permite contratar a servidores públicos. Lo que Herbas de cierta forma está tratando de insinuar es que tenemos una sobrecarga en el Estado. Eso es evidente. Una sobrecarga de servidores públicos para cada una de las secretarías y para cada uno de los ministerios y demás conformaciones del Estado. Entonces, él lo que quiere es rever esta ley para que sea los asambleístas, no, los asambleístas son electos por el pueblo. Ahora, la cantidad de asambleístas se puede determinar, sí, eso podemos hacer en un proceso, es decir, podemos cambiar algo con una propuesta para que los asambleístas sean menos, pero directamente está hablando de la contratación pública, de los servidores públicos, de todos aquellos que trabajan
para el Estado y ganan con la inversión del Estado. No tienen más que la ganancia de lo que sacamos todos. Eso es lo que quiere rever Hervas. De ahí, ¿cómo lo va a hacer? Ya es una cuestión netamente, por un lado burocrática y por otro lado legal. ¿Hasta qué punto realmente puede rever? Si la ley o la normativa le permite, y toda ley tiene que pasar por el voto de la Asamblea. Entonces, él puede plantear eso, pero ¿puede realmente cambiarse? Ahí es donde viene la pregunta. Pero es una buena idea. De todos modos, hay que rever la contratación pública porque el problema es que tenemos una sobrecarga en las consideraciones públicas. Acuérdense, Izquierda Democrática, el partido que pertenece a Hervas, es un partido de centro izquierda. Es decir, que se va a priorizar lo que el pueblo necesita, pero también no ligarse mucho a las perspectivas de sobrecargar al Estado, que ha hecho Rafael Correa y el movimiento al cual se ha venido adhiriendo el Ecuador hace unos años. Entonces, como propuesta puede ser buena, pero de ahí a que se pueda plantear, ya nos puede quedar un poco de dudas y hay que ser un poco más claro tal vez, pero puede ser una buena idea Stalin ahí. Eso es lo que querría de fondo, a mi forma de ver. Entonces, puede ser una buena perspectiva. ¿Quién más? ¿Alguien más? Isidro Romero planteó que se iba a dar la pena de muerte a los que cometen delitos graves y también la condena perpetua a los corruptos. Eso se podría realizar. La pena de muerte, todo tiene que pasar primero por la Asamblea y seguramente eso por voto popular, pero yo no sé qué ganamos con la pena de muerte. Más allá de que se pueda o no dar. Aquí el punto es que digamos que se dé. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué han ganado los países que tienen pena de muerte? Estados Unidos, en algunos estados, obviamente no en todos, tienen la pena de muerte. Esos estados realmente han caído sus perspectivas en cuanto a delitos. Estados Unidos es uno de los países altamente violentos. No sé si tenga solución. Y de ahí, la condena perpetua para los corruptos puede darse, pero ahí hay una ley que plantea perspectivas parecidas. Simplemente hay que irnos guiando por esta visión y hacer que las cosas se cumplan. Que no esperemos que el presidente esté en donde quiera que esté o el representante esté donde sea para, sí, vamos a poner cartas en el asunto. Hay que hacer, creo yo, normas que agiliten los procesos, porque aquí los procesos se demoran mucho, son muy burocráticos. La burocracia es la que va deteniendo estos elementos. Mi ámbito no es directamente un análisis judicial ni nada por el estilo. Yo les estoy dando mi punto de vista desde las perspectivas propias, tanto de la ciudadanía, de la filosofía y de la política, que son más o menos los ámbitos en los que yo estoy, sobre todo en el que yo me manejo. Ahora, ¿qué ganamos con la pena de muerte? Y sobre todo hay que oír a Isidro lo que dijo en el debate, lo que va a ser el primer día que llegue a Carondelet, si es que llega. Entonces, una persona que opina de esa forma, no sé, bueno, hay que pensarlo seriamente, ¿sí? Yo creo que una persona, el momento que llega al puesto, tiene que sentarse a ver los problemas. Tal vez es evidente, no voy a llegar el primer día y a cambiar todo, pero puedo ir mejorando algunas consideraciones. Y lo último que debería hacer es lo que planteó Isidro. Lice, ¿y qué quiere decir eliminación de impuestos a salida de divisas? Todo lo que tiene que ver con pago, salida de dinero a otros países, entonces, y tiene que ver con la parte económica, la salida de divisas, toda la salida de dinero tiene que irse regulando, es lo que están planteando. ¿Cómo vamos a regular para que sea más eficiente? O por un lado, la salida y la entrada de dinero, o por otro lado, que no vayan a paraísos fiscales, que también es un problema que está teniendo el Ecuador, sobre todo con esto de los Panama Papers y muchos, no solo de alto rango, sino de altos medios que han estado ligados a estas perspectivas. ¿Cómo podemos regular eso? Es prácticamente lo que están planteando. La perspectiva de generar impuestos si es que sacamos el dinero a otro lugar y lo ponemos en un banco X.
subirles el impuesto porque prácticamente esos intereses están ganando en ese país y en ese banco específico de otro país. Entonces no genere ingresos para nuestro país. Para allá va la subida de impuestos en cuanto a divisas. Ya, Dayana, pero dígalo. Bueno, en cuanto a la eliminación del Cenecit, no estoy de acuerdo con la eliminación del Cenecit yo, como organismo, porque todos debemos tener un organismo rector que organiza las perspectivas. Tal vez no deberían haber dos organismos, tal vez solo uno. Pero, por ejemplo, si nosotros recordamos, yo tengo un título X, ese título en la Cenecit se registra. Y el momento que se registra, que tiene todo este proceso, cualquier persona puede saber si tengo o no el título. Y es mucho más sencillo moverse dentro de ese ámbito. Eso hace la Cenecit. Entonces, de eliminar la Cenecit per se, no sé. De ahí, si hablamos de las evaluaciones para que ustedes entren a la universidad, ese es otro punto. Eso sí es otra consideración. ¿A qué específicamente se refiere Dayana? ¿La eliminación general de la Secretaría de Superior o las evaluaciones? O sea, de las dos, tanto de las pruebas como del Cenecit. Ya, ¿por qué está de acuerdo usted o en desacuerdo de que se elimine la Cenecit? O sea, bueno, no es que estén de acuerdo con eso, como bueno usted dijo, siempre se necesita alguien que esté ahí revisando esos procesos, los títulos y todo lo demás, las notas, eso. Pero, o sea, con las pruebas, yo diría que las pruebas en mi caso, o sea, sí serían bueno que se eliminen. O sea, si es que eso fuera bueno, ¿no? Si se diera el caso, porque digo, uno, bueno, también hay diferentes puntos de vista, pero en los estudios todos estudian, ¿no? Todos se pasan así estudiando bastante tiempo y que una prueba, digamos que no se le vaya mal por cualquier motivo y eso no le permite ingresar como que a elegir o ingresar a la universidad que quiere. Entonces sí es un poco confuso para mí también. Bueno, en cuanto a la Secretaría, habría que pensarlo. En cuanto a las evaluaciones, hay dos situaciones en cuanto a las evaluaciones. Yo creo que las evaluaciones unificadas, es decir, yo voy a dar todo como están dando en este momento para ingresar a la universidad, tiene problemas y no me garantiza que yo me vaya a graduar o no. Otras universidades han utilizado evaluaciones, ¿cómo decirlo? Actitudinales o no decirlo actitudinales, de capacidad de aprendizaje. Son pruebas sobre todo psicológicas. Ciertas universidades hacen este tipo de pruebas para saber en puntaje cuánto usted puede aprender, no cuánto sabe. Eso es muy diferente. Las pruebas que toma la Cenecit son pruebas que le permite en la evaluación saber cuánto sabe. Y eso puede delimitar mucho, porque tal vez, no sé, en el colegio tal vez no aprendí eso, o tal vez no le di el énfasis, o qué sé yo, tal vez no me acuerdo. Y no todo es relevante para la carrera que yo siga o no. Y el puntaje sobre 1000, que determina realmente que yo sacando 900 me voy a graduar de la universidad. Pueda que desierte, pueda que cambie de carrera. Entonces, realmente, las pruebas desde ese punto de vista no están bien elaboradas, desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué pasa si es que no hay pruebas? ¿Qué pasaba con la Universidad Central, por ejemplo, cuando no había pruebas? Yo simplemente tenía que hacer fila, levantarme temprano, iba, cogía mi cupo. ¿Qué sucedía? 100 estudiantes en la Facultad de Derecho, primer semestre. No tenían dónde sentarse, no había la posibilidad de espacio. Esos 100 estudiantes se graduaban 2. Estamos hablando de que solo el 20% se graduaba. ¿Qué significa para el Estado? Una pérdida del 80%. ¿Sí? Entonces también hay que ser conscientes de esa situación. Las pruebas deben cambiar.
pero no podemos regresar al mismo sistema donde simplemente hago fila, entro a la universidad, luego me cambio de facultad, luego me cambio de facultad. Puede suceder que usted se cambie de facultad, pero muchas de esas personas iban por 5, 6, 7, iban 10 años en la universidad. Eso significa inversión también para el Estado. Les dejo la duda. No estoy ni a favor ni en contra de una u otra posición. Simplemente pongo el punto de vista por el cual se crean las evaluaciones. De ahí que mejoren o no, aumenten no la educación, no lo sé. ¿Alguien más? ¿Otro punto? Cecilia. A lo que se refiere es que debería de existir asesoría. Por un lado, debe existir asesoría. Es necesaria la asesoría, pero aún así la asesoría no le garantiza. Pero por lo menos le abre la mente. Le dice, bueno, tal vez esta materia... Yo, por ejemplo, filosofía me acuerdo muy poco del colegio. Y yo estuve primero en otra carrera. Y en ese bagaje yo encontré la carrera. Pero tampoco es que hubo una asesoría correcta. Si yo, por ejemplo, hubiera dado las evaluaciones, hubiera entrado tal vez a una u otra carrera, me hubiera graduado, quién sabe lo que estuviera haciendo. No todo garantiza, pero sí mejora. Da la posibilidad de que usted tenga mayores posibilidades de abrir su mentalidad. Asesoría y sobre todo evaluaciones guiadas a la posibilidad de que usted, mejor dicho, que la universidad sepa cuánto puede o no aprender de una u otra área. Evaluaciones que no son de conocimiento, son de aptitud. Por ahí veo yo. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Algo más que hayan visto? Opinen, jóvenes. Como les digo, opinen. Los impuestos a las herencias. Ya. Aquí hay que considerar algo. En el gobierno de Rafael Correa se planteó la perspectiva de que las herencias vayan a los familiares. Es decir, si mi papá está trabajando y me deja algo, antes de la normativa de Rafael Correa, yo podía dejarle eso a cualquier persona. La iglesia tuvo muchas incidencias en estas consideraciones gracias a las herencias de diferentes personas. Desde Rafael Correa hay que dejarle directamente a sus herederos. Primer cambio. Ahora, se quiere poner un impuesto a las herencias. Habría que saber a dónde va a ir ese impuesto. Si yo le cobro por algo, debe tener un objetivo. No es cobrar por cobrar. No debe existir consideraciones de cobro simplemente por cobrar. Porque, qué sé yo, una persona le deja millones de dólares a otra, entonces le cobra un impuesto, pero ese impuesto, ¿a qué objetivo lleva? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, entonces en cuanto a esto, hay que ser muy conscientes. ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿Cuál es el objetivo? No lo están diciendo. Si llega un impuesto, ¿para qué se va a destinar? Y el impuesto a las herencias tiene que darse, siempre se paga impuesto a la herencia. Usted por ejemplo, le dejan, qué sé yo, un carro. Ese carro, para usted tenerlo, tiene que pagar un cierto impuesto para poder cambiar de nombre, por ejemplo. Hay que pagar impuesto. Entonces, yo no le veo que sea beneficioso. Lo que quieren es que a los ricos paguen más. De cierta forma, se cobra más porque el carro cuesta más. Entonces, debe costar más el impuesto para cambiar de nombre. De ahí yo no le veo mayor énfasis a esa situación. Dana y demás, prendan su cámara, no se vayan. Estamos hablando de estos temas. Por favor, jóvenes. Estoy viéndoles que no me apaguen la cámara. Por favor. ¿Alguien más? Otro punto. Dentro de esa consideración, y si ustedes escucharon justamente el tema de las limitaciones de la democracia, uno de los problemas es la corrupción. Y es algo de lo que hablaron rápidamente los candidatos también. ¿Qué es propiamente la corrupción? Entendemos que es un delito, pero que principalmente es un acto, tendrán en cuenta, es un acto de abuso de poder cometido por personas que llegan a espacios de poder público.
es un acto de abuso de poder. Copiarán para que tengan claro, abuso de poder. Pero este abuso de poder tiene diferentes formas. Y con esto vamos a cerrar. Si alguien tiene alguna otra idea, alguna otra pregunta, la hacen. Terminamos con esto. Limitaciones de la democracia en cuanto a la corrupción, hay diferentes formas. Una de las formas, y les voy a pedir que ustedes planteen ejemplos, es el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo, señor Cajas? Sí, listen. ¿Qué es el nepotismo? Ni idea. Búsquelo, ahí está el diccionario, el internet, Ya todas busco. las herramientas. Ya, mientras busca el compañero, otra forma de corrupción es el fraude. Vamos viendo, señor Acosta, un ejemplo de fraude. Tal vez las pirámides que sabe ver, dicen. Explíquese. O sea, de que tienen que invertir dinero suponiendo que les van a dar otra cantidad más grande de dinero, lo cual es un fraude porque nunca va a pasar. Bueno, ya, esta forma piramidal de ganar dinero. Yo invierto y luego de la nada me viene más porque traigo más gente. Supuestamente, quien gana en realidad es el que está en la cima de la pirámide. Bueno, Washington, un ejemplo de extorsión. ¿Serían los chulqueros? ¿Cómo funciona la extorsión? Ahí. Pensamos, yo tengo algo y si tú no haces lo que yo te pido, puedo hacerte daño con ese algo. Bueno, ya. Sobre todo si no cumple con lo pactado. Señor Cajas, vamos. Ya listen. Entonces, el nepotismo es trato de favor hacia los familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Ya, muy bien. Un ejemplo, señor Casar, de nepotismo en base a lo que dijo el compañero, la definición. Yo le enseño yo. Stalin, a ver. Si mi abuelito fue ministro, pues él me mete a mí de ministro y después yo a mi hijo y así. Ya. ¿Cuál es una de las críticas principales que ha habido en algunos procesos, no en todos? Pueden ver en la televisión. Una persona trabaja en una empresa pública y comienza a verse que todita la familia está ahí. Hasta el conserje es el primo de ni sé dónde que apareció. ¿Qué se hizo? Constitución de 2008 intentó romper el nepotismo y está prohibido, por lo menos en el sector público, que una misma persona, perdón, una misma familia, dos personas con este mismo criterio, tengan la posibilidad de ejercer en un mismo sector, en un mismo trabajo que esté relacionado. Yo no puedo postular, por ejemplo, si mi esposa trabaja, qué sé yo, en un ministerio, no puedo postular para el mismo ministerio, porque cae en nepotismo. ¿Sí? Soborno, ejemplo de soborno, Melanie Barreno, ejemplo de soborno. Ejemplo de soborno. Melanie, un ejemplo de soborno. A ver, Alba nos va a dar la definición y Melanie busca el ejemplo. Alba, definición de soborno. Recién me despierto, Lisen.
Definición, soborno. Alba. Soborno. Hemos oído todo el tiempo. ¿Qué es un soborno? Rápido, se nos va la hora. Sacar a alguien un objeto, dinero. Eso es robar. ¿Qué es soborno? Yo le saco un objeto de su bolsillo y le estoy robando. Pedir. Pedir. Si yo le pido que me preste un esfero, no es soborno, le estoy pidiendo que me preste nada más. ¿Soborno sería pagarle a alguien y para tener algo? Bueno, por ahí vamos a algo más específico. Soborno, si yo quiero entrar a un cargo público, le pago a alguien para que me deje entrar. Quiero que una persona haga algo que está fuera de la ley, le pago para que haga. Otro ejemplo, Melanie Barreno, ya, encontró. Rápido, se nos va la hora. Soborno, hemos oído esto pero todo el tiempo. Un ser humano que trabaja en una empresa recibe dinero que le ofrece otro para que no contrate a un tercero. Muy bien, Melanie. Muy bien. Alguien que trabaja en una empresa recibe dinero para que contrate a un tercero. Soborno. Hemos visto esto, casos infinitos en el Ecuador y en América Latina. Desviación de fondos. Explicación y con eso terminamos. ¿Alguien un ejemplo? Rapidísimo. Ejemplo de desviación de fondos. Juan Rodríguez. Ejemplo, desviación de fondos. Rápido, chicos. No sé, cuando... no sé. Cuando los fondos se desvían. Ejemplo, Luis. Desviación de fondos. Vamos, rápido. No se olviden copiar. Son las limitaciones de la democracia en cuanto a la corrupción. La corrupción es un abuso de poder. Luis, ya. Momento, Liz. Yo le hice. Vamos, Stephanie. Aquí yo encontré uno que dice movimiento de los fondos a subsidiarias o grupos de compañías u otras corporaciones mediante transferencias o cualquier otra modalidad. Bueno, uno de los problemas en la desviación de fondos es que el dinero que va para la salud, por ejemplo, ese dinero que está guiado para la salud, me guardo yo y le pongo en un banco del exterior. Ahí las salidas de divisas, salida del dinero a otro banco. ¿Qué decía Cecilia de Lucio? Estaba hablando del nepotismo. Ah, bueno, sí, en ese caso es muy evidente. El hermano, la esposa, el primo, sí, es mucho de ese caso. Luis, ¿encontró? Desviación de fondos. Sí, no. Dicen, sí. Entonces uno de los casos de la desviación de fondos podría ser lo que sucede con los hospitales, no me acuerdo si era de Manabí, o no me acuerdo qué era, que se tenía que construir, luego el dinero no hay. Sí, lo que pasa también con la Escuela del Milenio en la provincia de Bolívar, en una Escuela del Milenio que nunca se construyó. ¿Dónde está el dinero? Se desvió a intereses particulares. Con eso terminamos.